¿Qué tal, amigos? Hoy repasaremos los hechos que marcaron a Ecuador en el último mes de 2025 en forma cronológica. Así es, los más importantes operativos de las fuerzas del orden, eventos políticos y económicos y acontecimientos nacionales de impacto. Comenzamos, amigos. Esta es una edición especial de Impacto Semanal. Bienvenidos. El gobierno gestiona 2 nuevas extradiciones a Estados Unidos. La que más avanzada está, según el ministro del Interior John Reinberg, es la de alias Topo, uno de los cabecillas de los choneros, recapturado en Ecuador en septiembre. Yo había mencionado anteriormente que todo aquel que pretenda tomar el liderazgo de la estructura delictiva de los choneros, que quiera ser el nuevo cabecilla, tendrá el mismo fin que alias Fito. Así que hoy Topo está en ese proceso, espero que en corto tiempo más ya lo tengamos en el avión, camino ya a los Estados Unidos. Aún Estados Unidos no ha presentado un requerimiento oficial para la entrega de alias Topo, pero una vez que lo haga, su extradición podría ser rápida. Julio César Cueva, experto en derecho penal, crimen organizado y extradición, explica que eso se debería, aunque en su caso sí se cumple el requisito principal. Tiene que tener Estados Unidos abierta una causa y los norteamericanos no son así como nosotros que abren una causa por abrir una causa. En febrero, el Tribunal del Distrito Este de Nueva York emitió una acusación formal por 7 cargos de narcotráfico y tráfico de armas contra Fito, que incluye alias Topo. Ellos, dentro de la estructura de los choneros, tenían pues el envío de drogas hacia los Estados Unidos y eso obviamente es penado. Aparte que hay que tener en cuenta que los Estados Unidos denominaron grupos terroristas a los choneros y a los lobos, lo que para nosotros se nos hace más fácil en el momento que capturamos a un cabecilla, siendo reconocido terrorista también para los Estados Unidos, buscar esta cooperación que tenemos con ellos para poderlos extraditar. En el caso de alias Pipo, cabecilla de los lobos, detenido en España, la situación es más compleja. Una primera opción sería enviarlo a Ecuador, aunque hay una limitante. Hay un principio en materia de extradición que requiere que para poderlo enviar a España al Ecuador, el delito por el cual el Ecuador lo procese tiene que ser un delito que exista, aunque tenga otra denominación, aunque se llame de otra manera, no importa, pero la estructura del delito, la descripción del delito tiene que ser la misma. Si en España no existe esa figura, España no lo va a enviar al Ecuador. La segunda, a la que apunta el gobierno, mandarlo directamente a Estados Unidos. Que Estados Unidos vea que y diga, no, pues esto es el de tal organización y esta organización lo hemos declarado terrorista nosotros y tiene algún vínculo con los Estados Unidos por el narcotráfico, lo que sea, lo vamos a traer para acá. Lo que tomaría un poco más. Luisa María Heredia, El Noticiero, trabajando por Ecuador. Como el Gran Fénix, 19 personas fueron aprehendidas en distintos países, como Estados Unidos, Colombia, El Salvador y Ecuador, por diferentes delitos, entre ellos extorsión, lavado de dinero, estafa, fraude de visas, tráfico ilícito de migrantes y uso de documentación falsa, en el operativo denominado Gran Fénix 57, logrando la desarticulación de una red de 19 personas, entre ellas 2 en Estados Unidos, 3 en Colombia, 6 en El Salvador y 8 en Ecuador. En este último, los allanamientos se dieron en Quito, Guayaquil, Tulcán, Ambato y Puyo. A través de una investigación previa que ha sido aperturada aproximadamente hace 6 meses y que ha estado dirigida y coordinada por la Fiscalía General del Estado. 6 de ellos son hombres, 2 mujeres. Asimismo, lo informó la Embajada de Estados Unidos mediante un comunicado que tras varios meses de investigación con el equipo Diplomatic Security Service de la ciudad de Guayaquil, del consulado americano, los policías lograron identificar una organización transnacional. Es así que mediante intercambio de información se logró establecer que esta estructura operaba en diferentes ciudades. Los sujetos captaban a interesados por diferentes redes sociales que utilizaban como fachada de cuentas oficiales en las diferentes instituciones migratorias de Estados Unidos, emitiendo supuestos certificados con el fin de obtener visas de trabajo. Los captadores básicamente, ¿sí? Recibían el dinero, ellos tenían los dominios de algunas de las páginas web, que recalco que era donde ingresaban la documentación. Ellos se encargaban de falsificar, ¿sí?, los documentos, los certificados bancarios, se encargaban de falsificar inclusive las citas de las visas para la embajada americana. Los ahora aprendidos, John M., Elber B., Christian B., Olger P., Carolina R.,
Melanie A., Luis M. y Freddy A., los cuales fueron puestos a órdenes de las autoridades. 5 de ellos cuentan con prisión preventiva, mientras las 2 mujeres y un hombre tienen medidas cautelares. Durante estos allanamientos se encontraron 20 terminales móviles, dinero en efectivo, 34 cartuchos y documentación. Johanna Ceballos, El Noticiero, trabajando por Ecuador. Un reportaje realizado por el periódico norteamericano New York Times habla sobre la situación actual que el Ecuador enfrenta en cuanto al combate contra el narcotráfico, señalando incluso como superautopista de la cocaína a los puertos internacionales, por donde sale la mayor cantidad de estupefacientes. Ecuador no es un productor importante de cocaína. La mayor parte de la cocaína que transita por Ecuador proviene de Colombia y en segundo lugar de Perú. En 2009 el presidente Correa expulsó al ejército estadounidense de una de las bases costeras. Ecuador no tenía un gran programa antinarcóticos y sin esos programas del Departamento de Estado para combatir a los grupos narco, la cocaína prosperó en el país. Según el periódico norteamericano, en la investigación generada, la transformación para que esto suceda en el Ecuador no fue al azar, pues tuvo un punto de quiebre importante y fue la decisión política por parte del expresidente Rafael Correa, cuando expulsó a la base militar en Manta, dejando una puerta abierta a que el crimen organizado haga de las suyas. Específicamente sobre este testigo protegido que lo tiene la Fiscalía de Colombia. Él dice claramente que hubo un acuerdo entre el secretariado de las FARC y el gobierno de Correa para sacar la base de Manta. Era uno de los requerimientos que tenía las FARC, porque taponaba la salida de droga a través de este gran centro de acopio que se llamaba Ecuador. Los carteles mexicanos y los grupos guerrilleros colombianos se dieron cuenta de inmediato. ¡Wow! Ecuador realmente no está en guardia. Vamos a empezar a exportar toneladas de cocaína a través de Ecuador. Encontraron aliados y pandillas locales. Utilizaron submarinos, embarcaciones y barcos de carga. Grupos narcoterroristas altamente armados que mueven miles de toneladas de droga. Esto afecta a la paz en la región, esto afecta también al pueblo de los Estados Unidos. Y las intenciones de cooperar con el Ecuador no son solamente por parte de las autoridades locales, sino también incluso internacionales por parte del gobierno estadounidense. El mismo secretario de Estado Marco Rubio habló sobre esto en su visita. Nos pidieron que nos fueran en los años de Correa y lo fuimos. Si nos invitan a regresar es un punto muy estratégico, lo vamos a estudiar, a ver si tiene sentido, si los ayuda también con lo que están enfrentando, con la minería ilegal, con el narcoterrorismo. Los analistas son muy claros y puntualizan que es el momento de retomar el control, con justicia y memoria, ante un flagelo que no solamente afecta al Ecuador, sino a las futuras generaciones y a todo el mundo. Daniel Borja, El Noticiero, trabajando por Ecuador. A mí no me coge la cámara. ¿Quién ordenó la agresión contra los periodistas? ¿Por qué los guardias de seguridad actuaron de una manera tan violenta contra el equipo de noticias de TC Televisión? Estas son solo 2 interrogantes que todos hacen luego de la agresión sufrida por un equipo periodístico de TC Televisión que cubría una emergencia en la terminal terrestre de Guayaquil, a donde el camarógrafo y reportero acudieron luego de una alerta de incendio en el patio de comidas. Una chica estaba muy enojada que supuestamente la habíamos agredido, cosa que se ve en el video, en el clip que está grabado en la cámara, que nunca se toca a nadie. Ellas son los que golpean. Comienza a seguirlo, que lo comienza a insultar, que tú le pegaste a mí, nadie le pegaba a nadie. Comienzan a empujarlo, y cuando ya estábamos en medio de la calle, ya en el parterre central prácticamente, intentando cruzar, la chica otra vez comienza a insultar, a querer acercarse a pegar. Y ahí es cuando ven que mi camarógrafo quería cruzar solito, ya para irse a la otra calle. Ahí es cuando se acercan y comienzan a golpear. Yo me acerco al guardia, el único guardia de ahí que estaba tratando de interceder para que no hayan golpes. Le digo, loco, ya para esa vaina porque nadie está haciendo nada malo, ya tranquilo. Ahí comienzan los golpes, lo golpean a él, le parten la cabeza. Mientras hacían la cobertura desde la calle, un escuadrón de guardias de seguridad salió desde la terminal terrestre a exigir permiso por escrito para grabar desde la vía pública la emergencia que era atendida por el cuerpo de bomberos. Y nos estaban empujando para hacernos caer y seguir golpeándonos en el suelo, pero en ese momento lo único que los detiene en el momento de la agresión es que llegó un patrullero de la PJ.
Los policías se paran, se bajan y en ese momento, solo cuando vieron a la policía, dejaron de golpear. La actitud violenta de los guardias de seguridad ha sido criticada por la ciudadanía porque los guardias de la terminal terrestre están para dar seguridad y no para reprimir a los periodistas. Muy mala la acción de parte de los guardias. ¿Con qué autoridad pueden hacer eso, dígame? Eso está mal porque primeramente tiene que haber una coordinación. Si se permite, a buena hora, y si que no. Lo que tiene que decir que tiene que haber bastante gente así malas que están aquí en la noche, más que todo en la noche. Eso tiene que ver. El municipio de Guayaquil reaccionó luego de la agresión al equipo de TC Televisión y a 2 colegas de otro medio televisivo, por lo que ordenaron la terminación unilateral del contrato con la empresa de seguridad y la reparación de daños a los periodistas agredidos. Estamos incluso pidiendo y conocer las denuncias ahí para hacer la detención de estos malas personas, no son funcionarios del municipio ni el terminal terrestre, son de esta empresa, pero que no están por encima de la ley, así que tendrán que ser sancionados y tienen que ser detenidos por la fuerza pública y que reciban las sanciones correspondientes. Inicialmente, 4 guardias de seguridad fueron retenidos por los policías que llegaron para auxiliar a los periodistas agredidos, quienes fueron llevados a la Fiscalía de Flagrancia, donde el fiscal de turno dispuso que se fueran libres a pesar de las graves agresiones sufridas por el reportero y el camarógrafo de TC Televisión. Leonardo Flores, El Noticiero, trabajando por Ecuador. El caso Sinohydro no solamente salpica a políticos, sus familiares, empresarios, sino también a abogados en libre ejercicio. Según la Fiscalía, fueron pieza clave para ocultar varios millones de dólares provenientes de supuestas coimas. Lejos de los apellidos de Moreno y Patiño, los 3 juristas que aparecen en esta presunta trama de corrupción habrían sido beneficiarios de sobornos disfrazados de honorarios. Esto según la teoría del Ministerio Público. El más conocido entre ellos es Eduardo Carmiñani, pues según la investigación habría recibido 2.6 millones de dólares, alegando según su defensa que eran pagos atrasados por asesoría hace más de una década. La Fiscalía reveló que 1.6 millones de dólares llegaron a través de una empresa offshore en Panamá. Procesos de corrupción en los que se ven inmiscuidos abogados. No es nuevo, pues ya desde el caso Metástasis, Purga y Plaga, aparecen profesionales del derecho inmiscuidos en estos casos. Es por ello que desde la agremiación y de la academia se habla de la importancia a que se debe depurar a esos profesionales. Los tribunales de honor de los colegios de abogados del país tenían por ley la facultad de sancionar los comportamientos irregulares como estos que usted me está señalando de los profesionales del derecho. Y el Tribunal de Honor lo hacía, y lo hacía con mucha probidad, con mucha solvencia. Lamentablemente, se nos despojó a los colegios de abogados de esa facultad y ahora eso está en manos del Consejo de la Judicatura. Y usted ha visto lo que ha pasado en el Consejo de la Judicatura. Todos vimos lo que pasó precisamente en Metástasis, Plaga, Purga, en donde miembros del Consejo de la Judicatura estaban involucrados. Pero en el caso Sinohydro también aparecen otros 2 juristas. Una de ellas habría recibido $400,000, pero lo alarmante en el proceso es que la Fiscalía encontró un recibo con una descripción explícita, mencionando como pago de un juez, un perito y a otros abogados en un proceso judicial. Así también el del ex asesor de Lenín Moreno en la vicepresidencia. Según los elementos de convicción presentados, fue quien habría recibido la parte mayor de esos recursos, 3.2 millones de dólares. La Federación de Abogados del Ecuador, a través de su representante, puntualiza que la depuración en el sistema de justicia tiene que ser exhaustiva, incluyendo a los abogados en libre ejercicio, y que se debe reformar la normativa legal vigente para incluso llegar a suspender de forma definitiva a quienes estén inmersos en actos de corrupción y cometan ilícitos. Pero por supuesto, es como un médico. Si es que un médico ha sido sancionado y llega a ser sancionado por la justicia, se queda sin ejercicio profesional como médico. En el mismo sentido nosotros, los abogados. ¿Pero qué tenemos? Tenemos que somos sancionados y la máxima sanción para inhabilitar el ejercicio profesional son 6 meses, cuando no, debería ser de por vida.
abogado que está en corrupción no vuelve a ejercer en nuestro país. Para la Fiscalía General del Estado, el patrón en este proceso judicial es claro: el uso de figura de honorarios profesionales y cuentas en paraísos fiscales, como mecanismo perfecto para intentar legalizar dinero de corrupción. Hoy la defensa de los procesados en esta causa sostienen que se está criminalizando el ejercicio profesional, situación que tendrá que ser comprobada en la etapa de juicio, pues ahí será el tribunal a cargo del proceso quien tendrá que definir si son o no responsables del delito de cohecho. Daniel Borja, El Noticiero, trabajando por Ecuador. En las calles de Quito, la ciudadanía se muestra de acuerdo con este consenso. Señalan que el incremento permite mantener la productividad del país sin poner en riesgo el empleo. Para muchos, $12 representa un alivio para la economía familiar. El empresario también pierde, ¿no? Entonces despiden a la gente, entonces se queda sin trabajo uno también. En cambio, así hay estabilidad. En redes, el presidente de la República, Daniel Noboa, resaltó que por primera vez en casi una década no hubo imposición, sino diálogo entre el gobierno, empleadores y empleados. Indicó que este acuerdo refleja una economía que se fortalece y políticas orientadas a incentivar la creación de empleo. Hemos llegado a un acuerdo histórico entre empleadores y trabajadores dentro del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios para aumentar el salario básico unificado en $12 para el año 2026. No solamente es un número, es una muestra de unidad que necesita el país. Desde el sector de los trabajadores, sus representantes señalaron que el incremento se logró tras analizar factores como inflación, costo de vida y crecimiento económico. Quiero felicitar a la parte empleadora que también ha mirado no solamente en el aspecto como trabajador, sino se ha trabajado por el sentimiento del país. Por su parte, los empleadores destacaron que el monto acordado permite absorber el incremento sin afectar la estabilidad de las empresas ni provocar despidos. Es un compromiso, obviamente, seguir trabajando en las mejores condiciones de la calidad de vida de los ecuatorianos, y eso implica que la siguiente reunión o la hoja de ruta debe empezar cómo ampliamos la cantidad de empleo formal. El nuevo salario básico unificado de $482 entrará en vigencia a partir de enero de 2026, marcando un precedente de diálogo y equilibrio entre empleo, producción y estabilidad económica. Isaías Cruz, El Noticiero, trabajando por el Ecuador. Gracias a una garantía otorgada por el Banco Interamericano de Desarrollo, el gobierno inyectó $500 millones al programa Tu Casa Miti Miti. Se llama así porque nosotros como Estado estamos subsidiando el 50% de la tasa de interés. Esto se da porque con estos 500 millones que estamos teniendo con BID más 102 que tenemos con CAF, podemos hacer ese subsidio y que las personas puedan acceder a una vivienda propia pagando lo mismo que pagan de arriendo, pero ahora por una casa propia. El viceministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, Daniel Elmir, explica que lo que se busca con esto es impulsar el acceso a viviendas de interés social con precios de hasta $83.000 y de interés público que puedan costar hasta $107.000, con una entrada del 5% a 25 años plazo y con un interés máximo de 4,99%. Es un ejemplo para toda la región que va a comenzar a implementarse en algunos otros países. La iniciativa, que fue relanzada por el gobierno en septiembre, ha tenido, según el presidente de la Cámara de la Construcción de Guayaquil, Otón Lara, un impacto positivo rápido en el sector y en la economía. Ahorita, con el anuncio y con la implementación de este plan Miti Miti, hay 3.000 proyectos ya calificados. Eso significa alrededor de 22.000 viviendas. Entonces, son números importantes. José Vicente Muñoz, gerente de operaciones de la Cúspide, una de las 60 constructoras que en Guayas participan en este programa. Realmente impulsa a que más jóvenes salgan a buscar vivienda, que se lancen a esa primera oportunidad de tener su vivienda propia. El beneficio está dirigido tanto a ecuatorianos como extranjeros residentes en el país que no tengan casa propia y mantengan un buen historial crediticio. Como Priscila y Raúl. Habernos permitido acceder al crédito Miti Miti, el cual nos ha permitido tener nuestra primera vivienda. He adquirido este departamento por el subsidio de Miti Miti. En 2 años, con este proyecto, el gobierno ha financiado y entregado 7.000 viviendas. El proceso es sencillo. El interesado debe ingresar al portal oficial que aparece en pantalla, seleccionar el proyecto habitacional que desee y acudir a una entidad financiera aliada para presentar la documentación, que es básica.
copia de cédula y papeleta de votación, certificado de no propiedad, roles de pago, declaración de impuestos de los últimos meses y planilla de servicios básicos. Luisa María Heredia, El Noticiero, trabajando por Ecuador. La asambleísta de ADN, Diana Jacome, presentó una reforma al Código Orgánico Integral Penal para combatir la impunidad en delitos relacionados con terrorismo, su financiamiento y delincuencia organizada. Secuestro, sicariato, narcotráfico, trata, minería ilegal, pornografía infantil, tráfico de armas, lavado de activos, entre otros, no prescriban. Que los delincuentes así se escondan o huyan del país, no regresen campantes a hacer de las suyas nuevamente por la prescripción. La propuesta incluye crímenes de alto impacto y otros delitos vinculados a estructuras criminales, que hoy pueden cerrarse por el paso del tiempo. Ellos huyen del país, se esconden, esperan que el tiempo pase y regresan como si nada hubiese pasado. Y por supuesto, esto genera una sensación de impunidad, de dolor en las víctimas. La iniciativa plantea que estas causas sean imprescriptibles, es decir, que los procesos penales no se extingan, aunque el responsable huya o permanezca prófugo durante años. La idea es que quienes cometen los delitos no esperen a que prescriba para que regresen al país, incluso para ser asambleístas. Según la reforma, estos delitos tendrían el mismo tratamiento que los cometidos contra la administración pública, que actualmente no prescriben en la legislación ecuatoriana. De aprobarse, ningún implicado podría regresar al país sin enfrentar a la justicia, y los expedientes no se cerrarían jamás. Cristian Hidalgo, El Noticiero, trabajando por Ecuador. Son 115 puntos de inmunización en los que miles de personas se están vacunando contra la influenza. Así lo explicó Giovanna Sellán, quien es la responsable de este proceso en la zona 8. Dentro del proceso de vacunación, si estamos hablando como coordinación zonal 8, hasta la actualidad tenemos un aproximado de 47.000 dosis aplicadas, de las cuales 4.700 son aproximadamente menores de 3 años, que es un grupo prioritario. Entonces sí hacemos un llamado a la población para este grupo que es sumamente específico en esta campaña, que acudan a vacunarse. Y cuando hablamos de ese grupo, nos referimos a los menores de 5 años, adultos mayores, embarazadas, también a las personas con discapacidad y a los enfermos crónicos. En los centros de salud, como el de Sauces 3 en el norte de Guayaquil, las personas han acudido a vacunarse. Para evitar cualquier enfermedad. ¿Usted tiene algún tipo de enfermedad preexistente, diabetes, hipertensión? No, gracias a Dios no. ¿Qué edad tiene usted? 79. Para evitar también contagiar a cualquier familiar o contagiarse uno mismo es necesariamente la vacunación. ¿Acá todos se están vacunando ya? Sí, todos nos estamos vacunando en este momento. Actualmente el país está a la expectativa ante una posible llegada de la variante K de la influenza. Aquello todavía no se ha detectado y en el INSPI su director, Leandro Patiño, nos indicó que están en alerta ante cualquier sospecha. Dentro de eso pues tenemos reactivos e insumos para poder responder a una potencial llegada de esta variante de influenza que está circulando en otros países. En Europa, donde está la variante K, reportan sus síntomas, como lo es el cansancio repentino, así como el dolor muscular, la tos seca, la fiebre y también el dolor estomacal. En Ecuador, las autoridades están muy atentas ante estas señales. En algún caso sospechoso. De esos 19 laboratorios, 11 se dedican exclusivamente a la vigilancia de agentes infecciosos. 3 se dedican a actividades más exclusivas de investigación y 5 son laboratorios que dan servicios transversales tanto al INSPI como al Ministerio de Salud. Por eso también se realiza esta campaña de vacunación anual. Todos los años, entre noviembre, diciembre, enero, si usted se ha dado cuenta, el Ministerio de Salud Pública tiene implantada esta campaña para ese propósito de prevenir esta enfermedad. Inmunizarse podría evitar que los grupos vulnerables, en caso de llegar al hospital, no pasen por terapia intensiva. Emilio Zamora, El Noticiero, trabajando por Ecuador. El anuncio lo hizo el Banco Central del Ecuador. Las reservas internacionales alcanzaron un máximo histórico, $10.246 millones al 12 de diciembre.
Es el nivel más alto desde el inicio de la dolarización. El comportamiento es ascendente, así como crecen los depósitos en el sistema financiero, crece el Producto Interno Bruto, obviamente van a seguir creciendo las reservas internacionales. Y en esa línea, Andrés Albuja, analista económico, resalta la importancia de un manejo financiero responsable. El monto de reservas internacionales debe ir de la mano de una política de Estado, una política que sea estratégica y que responda a los intereses, a los altos intereses del Estado ecuatoriano. Digamos, la estabilidad del sistema financiero como también la parte social que no puede ser olvidada. El director de investigación del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, Gerardo Verdez, explica para qué sirven las reservas internacionales. Cubren los pasivos del Banco Central del Ecuador. ¿Cuáles son esos pasivos del Banco Central del Ecuador? Bueno, ahí encontramos depósitos de entidades públicas como el gobierno, como las empresas públicas, pero también encontramos la reserva de liquidez que los bancos privados mantienen en el Banco Central. Y esa reserva de liquidez en última instancia lo que hace es respaldar los depósitos de los ciudadanos. En el pasado, el tema de las reservas y el respaldo que éstas pudieran tener al resto de pasivos del Banco Central siempre mantuvo una cobertura mucho más baja. El nivel actual permite cubrir la totalidad de los recursos de las entidades financieras públicas, privadas y de la economía popular y solidaria, depositados en el Banco Central, y el 63% de los recursos de entidades del sector público, es decir, de sus presupuestos para funcionar y ejecutar obras. Luisa María Heredia, El Noticiero, trabajando por Ecuador. La noticia trascendió pasadas las 4 de la tarde. El doble crimen se registró en Samanes, en norte de Guayaquil. Quienes estaban en el lugar reportaron que Mario Pineda, jugador del Barcelona, era uno de los asesinados al pie de un local, un frigorífico de la zona. A pocos metros una mujer también era grabada en el piso y ya sin vida. Testigos del sector indicaron que 2 motorizados llegaron al sitio para ejecutar su ataque armado y luego escapar. Estas fueron las primeras declaraciones de la Policía Nacional. Luego de haber verificado ya con los documentos que traía personalmente, así como con los familiares, se trataría del señor jugador de Barcelona, Mario Pineda. Las unidades investigativas se encuentran realizando los diferentes levantamientos de información, así como todas las diligencias investigativas. Tras el doble crimen, los agentes corroboraron que también hay una persona herida. Había sido una herida la señora madre del señor jugador, la cual está fuera de peligro y fue atendida por los paramédicos. El fiscal llegó al sitio para levantar información de los videos de seguridad, para conocer la ruta de los atacantes. Se trataría de 2 motocicletas, ya lo que se ha conversado con las personas, los testigos. La cantidad de impactos, como manifiestan, no, eso ya lo determinará lo que es criminalística. Con el pasar de los minutos, llegaron las condolencias por parte del Barcelona Sporting Club, argumentando que esta lamentable noticia nos mantiene profundamente consternados a todos quienes formamos parte de la institución y nos enluta como familia barcelonista. Por su parte, el Club Sport Emelec indicó que hacemos extensivas nuestras condolencias a sus familiares y al Barcelona Sporting Club por esta irreparable pérdida. El futbolista ecuatoriano Mario Pineda también jugó en los equipos del Nacional, Independiente del Valle y el Fluminense de Brasil. El crimen de Pineda se registró en medio de una polémica que surgió con la dirigencia del Barcelona. A Pineda lo conocían como el Pitbull por su garra y juego agresivo. Su talento futbolístico también lo llevó a defender la camiseta de la selección ecuatoriana. Hoy el fútbol del país está de luto. Emilio Zamora, El Noticiero, trabajando por Ecuador. La Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional ejecutaron de forma simultánea en Quito y Manabí varios allanamientos para detener a la excomandante de la Policía Nacional, Tania Varela, en donde las autoridades incautaron su teléfono celular, así también su computadora. Esto como parte de una investigación por el presunto delito de difusión de información de circulación restringida, vinculada a las filtraciones de datos desde altos mandos policiales,
en el marco del caso de narcotráfico conocido como León de Troya. Este proceso investigativo fue iniciado en el 2023 y apunta a irregularidades detectadas entre el 2021 y 2023 según la Fiscalía General del Estado. El operativo incluyó 5 allanamientos en Pichincha y Manabí. Además de la detención de la excomandante de la policía, se detuvo al coronel José Luis E., jefe de la policía del distrito Manta, y también al ex capitán de policía Ronnie R. Su padre señaló en la unidad de flagrancia que se encuentra preocupado por su hijo y que incluso temería por su vida. Pedirle al Estado que lo proteja. ¿Garantías? Garantías sobre la vida de mi hijo. La audiencia de formulación de cargos en contra de los hoy detenidos se realizará en las próximas horas. La Fiscalía en este proceso tendrá que presentar los elementos necesarios para poder definir si se solicita orden de prisión preventiva o medidas sustitutivas para quienes hoy están detenidos ante las autoridades competentes. Daniel Borja, El Noticiero, trabajando por Ecuador. Las cifras y los hechos revelan que algo grave está ocurriendo dentro del fútbol ecuatoriano. En 2025, 5 futbolistas han sido asesinados, 3 baleados o heridos, 1 secuestrado. 2 jugadores han sido extorsionados o amenazados. 4 clubes han sido sancionados por amaños y 20 jugadores inhabilitados. El presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol reconoció públicamente la gravedad del problema. Hacernos los ciegos no es el camino. Yo creo que hoy está muy claro que tenemos muchos problemas en el fútbol, en el deporte, relacionados con las apuestas ilegales, con las redes de apuestas, que además forzosamente están vinculadas también al crimen organizado. Por eso, junto al asambleísta Andrés Castillo y al presidente de la Liga Deportiva Universitaria de Quito, se formalizó la presentación del proyecto de ley de integridad y transparencia. Un acto simbólico que incluyó la firma de la camiseta de la selección ecuatoriana de fútbol como muestra de respaldo institucional. Lo primero es saber quiénes son estas casas de apuestas, dónde están domiciliadas, a qué corresponden, de dónde vienen los fondos que utilizan en sus inversiones, que estas casas de apuestas además estén reguladas, que paguen impuestos, que sus utilidades estén normadas, estén de alguna manera vigiladas. Castillo explicó que la propuesta tipifica delitos relacionados con la manipulación de resultados y establece sanciones penales que incluyen cárcel para quienes corrompan al deporte. Hemos incorporado estos delitos al capítulo de los atentados contra la fe pública, porque claro, estamos dañando lo que se entiende como la fe pública. Los delitos están tipificados entre 3 y 5 años de prisión para quien sea sentenciado por estos delitos. El proyecto también fija reglas claras para las apuestas deportivas. No las prohíbe, pero sí busca regularlas y controlarlas. La iniciativa incorpora además mecanismos de cooperación entre instituciones, programas de educación y sensibilización y protección para denunciantes, con el objetivo de cerrar el paso a mafias que hoy amenazan la integridad del fútbol ecuatoriano. Cristian Hidalgo, El Noticiero, trabajando por Ecuador. Este es el preciso momento en el que los delincuentes interceptan a sus víctimas tras ejecutar varios disparos para amedrentarlos. En pocos minutos se llevaron más de $40,000. Se escuchan los gritos desesperados de la mujer que intenta evitar el robo, pero no lo consigue. Los delincuentes escaparon con rumbo desconocido. Según la versión de testigos, los ladrones habrían seguido a sus víctimas desde que salieron del banco. Los motorizados estaban estacionados allá, como que la venían persiguiendo y le dispararon, pues. Producto del forcejeo, la mujer quedó herida, fue atendida por paramédicos. Las unidades de investigación de la policía llegaron al lugar. De forma inmediata nosotros nos activamos con nuestras unidades, estamos trabajando aquí ya con nuestras unidades de investigación, nuestras unidades de inteligencia, y estamos trabajando no únicamente aquí en la escena, sino estamos ya desplegados en varios lugares del distrito y estamos articulando con la finalidad de dar con la detención de estos individuos. La policía recuerda que ofrece el traslado de valores para evitar precisamente situaciones como estas. Los testigos del hecho lamentaron lo ocurrido y la imprudencia de las personas que sacaron el dinero y no solicitaron custodia policial. Este tipo de cosas no tienen que pasar,
pero también creo que de cierta forma nosotros como ciudadanos necesitamos un poquito de cultura al momento de sacar plata del banco. Fueron 4 los sujetos en 2 motocicletas los que ejecutaron el robo. La policía de inmediato hizo operativos por la zona y ejecutó seguimiento a través de las cámaras de seguridad. Volvemos a insistir a la comunidad, ¿para qué? Para que a través de nuestro EQ 911, a través de los chats comunitarios, solicite este servicio que tiene la Policía Nacional, que es gratuito para que no existan este tipo de incidentes. Criminalística hizo el levantamiento de los indicios que podrán determinar el tipo de arma utilizada y estas imágenes permitirán identificar a los delincuentes. Fernando Escurra, El Noticiero, Trabajando por Ecuador. En un país marcado por caudillos, rupturas y sobresaltos, Rodrigo Borja Ceballos apostó por otra ruta: gobernar desde las ideas y desde la democracia. La democracia no se defiende sola, hay que defenderla todos los días. Nació en Quito el 19 de junio de 1935. Fue abogado, jurista y profesor universitario. Se formó en la Universidad Central del Ecuador y antes de llegar al poder, también hizo periodismo. Ese cruce entre el aula, la ley y la calle definió su estilo: sobrio, argumentado, lejos del espectáculo político. A los 27 años ya era diputado por el Partido Liberal, pero su camino hacia Carondelet fue una prueba de persistencia. Perdió, volvió a intentarlo y volvió a perder. En 5 procesos electorales conoció la derrota antes de alcanzar el triunfo. En 1984 enfrentó a su antagonista histórico, León Febres Cordero, en un debate que simbolizó 2 formas opuestas de entender el poder: la confrontación versus la diplomacia. ¿Se acuerda, doctor Borja? Y se negó a aceptarla. ¿Se acuerda, doctor Borja? Míreme, pues, míreme. Para muchos, su caballerosidad le costó esa elección. 4 años después, en 1988, Borja ganó la presidencia. Claro, ahí tuvimos muchas discusiones, pero eran discusiones caballerosas, nunca un insulto, nunca una calumnia. Asumió el 10 de agosto y gobernó hasta 1992. Ustedes son hombres libres bajo mi gobierno. Ustedes nunca más volverán a ser esclavos de nadie, ni esclavos de dogmas, ni esclavos de agitadores interesados en hacer de ustedes un instrumento político. Llegó a Carondelet en medio de una economía golpeada, de un país socialmente tenso. Su propuesta fue clara: sostener la democracia y al mismo tiempo impulsar políticas sociales en un estado con pocos recursos. En educación, su gobierno lanzó la campaña nacional de alfabetización Monseñor Leonidas Proaño y fortaleció la educación pública. Para quienes hoy rondan los 40 años, recuerden que cuando daban sus primeros pasos, Rodrigo Borja era presidente y tomó una decisión que les marcó la vida. Apostó por la niñez y por la educación pública, pensando en un mañana que entonces era promesa y hoy es el presente. Estar presente aquí, en esta gigantesca concentración campesina. Pero su gobierno también enfrentó la presión en las calles. En 1990, el primer levantamiento indígena puso en jaque a su gobierno. En ese mismo periodo, Borja cerró una herida abierta. Lideró el proceso de desmovilización de Alfaro Vive Carajo, poniendo fin a una etapa de violencia política. Tras dejar Carondelet, volvió al oficio que nunca abandonó: pensar y escribir. Publicó obras sobre democracia, ética del poder y teoría política, consolidando su legado intelectual en el libro Enciclopedia de la Política. Rodrigo Borja es de esos pocos que entendieron el poder sin aferrarse a él. Terminó su mandato y se quedó en el país, caminando por las mismas calles de siempre, sin esconderse ni huir. En un Ecuador donde varios presidentes se fueron perseguidos por escándalos de corrupción, Borja dejó una diferencia clara:
no tuvo que irse porque nunca cargó con la vergüenza del abuso. Juan Pablo Ruiz, El Noticiero, trabajando por Ecuador. Como un pacto silencioso, dolo y ocultamiento por parte de los involucrados, se refirió el juez ponente Giovanni Suárez, acciones propias de un delito de desaparición forzada. La causa de la muerte de Josué, Ismael, Nehemías y Steven fue por el abandono de los menores en una zona peligrosa y desolada. Así lo determinó el tribunal. Desde el primer momento que mis sobrinos se desaparecieron, nosotros siempre estuvimos claros y nosotros sabíamos que fueron los militares y que ellos pegándoles, torturándolos, algo pasó, se les pasó la mano. O sea, nosotros siempre estuvimos claros y creyendo que eso fue así fue como pasó y a la final terminó siendo así. La desaparición de los 4 menores de entre 11 y 15 años se dio en diciembre de 2024. Videos revelaron el momento en el que fueron detenidos por militares en el sur de Guayaquil y llevados a una zona de Taura en Naranjal, donde posteriormente fueron hallados calcinados. La investigación señaló a 16 militares que estuvieron aquel día en las patrullas. En este caso se ha comprobado, de acuerdo al tribunal, los hechos directos y también la falta de información que proporcionaron, que decantó lamentablemente en la muerte de los 3 adolescentes y del niño. Este 22 de diciembre de 2025, el tribunal dictaminó una sentencia de 34 años 8 meses para 11 militares. Otros 5 recibieron una pena de 30 meses de prisión por colaboración eficaz. La sentencia también implica el pago de $10,000 cada sentenciado a los familiares de las víctimas y ofrecer disculpas públicas. Es muy importante para el país, sobre todo, que sepa que los niños no eran delincuentes y que una de las cosas que se ha determinado por el tribunal es que se declare a los medios de comunicación y se aclare que los niños no estaban delinquiendo. Tras la sentencia, el Ministerio de Gobierno se refirió al fallo como un paso decisivo hacia la verdad y la justicia. Este fallo confirma que los crímenes graves no pueden ni deben quedar en impunidad y que las instituciones están llamadas a responder con firmeza cuando se vulneran derechos fundamentales. Desde el Gobierno Nacional reafirmamos nuestro compromiso irrestricto con la reparación integral de las víctimas, la garantía de no repetición y el respeto absoluto a los derechos humanos. Esta sentencia tiene que ver únicamente con el delito de desaparición forzada. Los niños fueron ejecutados y quemados. Esto es una investigación que se lleva en otro proceso. Stalin Vaquerizo, El Noticiero, trabajando por Ecuador. Tiene 10 años y hace 15 días estuvo en contacto con sus familiares que regresaron desde España. Se trata del primer caso confirmado en Ecuador de una nueva variante de la influenza H3N2 de la variante K. Confirmamos el primer caso en el austro del país. Se hizo la detección mediante pruebas especializadas del INSPI, Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública, como laboratorio de referencia. Andrés Carrasco, subsecretario de Vigilancia, Prevención y Control de la Salud, reconoce que inevitablemente el virus se extenderá a todo el país. Será comunitaria como ocurre en otros países. Los virus respiratorios son virus comunitarios. Entonces, prevenir su transmisión es realmente imposible para todos los países, incluyendo Ecuador. En la fase que estamos ahora de investigación epidemiológica hemos visto los puntos de contacto, hablamos sí de una familia. Con los resultados preliminares de la secuenciación genómica, desde el Ministerio de Salud se anticipa que para las próximas horas se confirmarían nuevos casos. ¿Cuántos familiares del niño podrían ya tener esta variante? Estimamos ahora cuatro casos más. Sí, y estamos haciendo el cerco epidemiológico en la familia y en la comunidad como tal para evitar que este sea un disparador. La influenza H3N2 circula en Ecuador desde hace varias décadas y es parte de los virus respiratorios estacionales. Lo que hoy enciende las alertas epidemiológicas es que se trata de una variante genética conocida como K, detectada primero en el hemisferio norte y que ha desplazado a otras mutaciones. El uso de mascarilla en caso de síntomas y la vacunación. La vacunación protege a la población de tener una mayor gravedad y hospitalización y es lo que queremos evitar como Ministerio de Salud Pública. Entonces, si nosotros vamos como ciudadanos en el transporte público, utilicemos mascarilla porque si no, corremos más riesgo de contagio en espacios cerrados.
Los datos epidemiológicos evidencian que se espera un incremento de contagios para los próximos días y que se podría extender hasta abril del próximo año. Juan Pablo Ruiz, El Noticiero, trabajando por Ecuador. Carros y motos que vemos en imágenes estuvieron hasta hace no mucho tiempo en manos de organizaciones delictivas y fueron utilizados para el cometimiento de varios delitos. Estos vehículos, cabe mencionar, son retenidos, incautados, aprehendidos por los 3 subsistemas de la Policía Nacional del Ecuador, en este caso el subsistema preventivo, investigativo y de inteligencia. Están lógicamente recuperados o aprehendidos por inconsistencias alfanuméricas en su motor o chasis y algunos con los respectivos reportes de robo o con el bloqueo de robo. Son más de 2.000 vehículos los que fueron recuperados en operativos ejecutados por la Policía Nacional, los que ahora van a ser destruidos, puesto que nadie ha reclamado su legal posesión. Dentro de, lógicamente, los delitos de acción pública. ¿Qué quiere decir eso? 250 delitos que de pronto fueron recuperados, retenidos, aprehendidos en diferentes operativos que hacen nuestros subsistemas preventivo, investigativo y de inteligencia. Estos vehículos lógicamente están con reporte de robo, con reporte de hurto, abuso de confianza y han participado también en otros delitos como puede ser secuestro, como puede ser extorsión. Estos carros habrían sido robados en distintos sectores del país, muchos de ellos utilizados incluso en asesinatos y sicariatos. También se han entregado billetes falsificados y armas para su destrucción. Con la disposición de autoridad competente, 84.500.000 aproximadamente dinero falso, que son producto de los operativos, lógicamente, de las incautaciones, y en lo que respecta a armas de fuego para su destrucción, 2.869 armas de fuego que lógicamente han sido producto de diferentes operativos. La primera semana de enero serán chatarrizados. Si usted reconoció a su vehículo en las imágenes, puede acercarse a los patios de la policía para reclamarlo. Caso contrario, desaparecerán para siempre. Fernando Escurra, El Noticiero, trabajando por Ecuador. A las 11 de la mañana, José Antonio Kast, presidente electo de Chile, llegó al Palacio de Carondelet. Se reunió con el presidente Daniel Noboa por un poco más de 2 horas. La cita se concentró en temas de seguridad y en la lucha contra el crimen organizado que impulsa el gobierno de Ecuador. Crimen organizado transnacional, crecimiento económico, trabajo con nuestra comunidad social y sobre todo integración regional para poder enfrentar juntos los desafíos que el día de hoy, la realidad que vive Latinoamérica, nos pone al frente. La superación de la pobreza, como lo han logrado en ciertas áreas en Ecuador, la disminución de la inflación, políticas públicas bien enfocadas, orden fiscal, son muy importantes para nosotros en el periodo que viene. En ese diálogo surgió una propuesta, la creación de un corredor humanitario. El objetivo, explicó Kast, es permitir que venezolanos que se encuentran de forma irregular en Ecuador y Chile puedan retornar a su país. Y también solicitarle al gobierno venezolano que abra las puertas de su frontera para que aquellas personas que quieran volver puedan hacerlo. Antes de cerrar este tema, el presidente electo de Chile fue más allá y fijó su postura sobre la crisis en Venezuela. Yo hablo por lo que podrá hacer mi gobierno. Yo no reconozco a una dictadura, pero eso no quiere decir que ese país no reciba a sus connacionales. Por lo tanto, para nosotros es prácticamente imposible conversar con alguien que no ha respetado la democracia. La agenda continuó con una reunión con empresarios en un hotel en el norte de Quito. Ahí aseguró que esta visita es una señal de esperanza y cooperación y anticipó una relación estrecha con Ecuador cuando asuma oficialmente la presidencia de Chile. Cristian Hidalgo, El Noticiero, trabajando por Ecuador. Es la escuela 13 de octubre ubicada en la parroquia Lorenzo de Garaycoa del cantón Simón Bolívar, provincia del Guayas. La mañana de este martes fue entregada a la comunidad.
Cuenta con una nueva cubierta, estructura metálica, puertas, cerramientos y hasta cerámica en las aulas. Las canchas deportivas y áreas verdes fueron renovadas, al igual que los baños, el auditorio y las instalaciones eléctricas. En 2025, el gobierno ha invertido $59 millones en infraestructura educativa. Eso incluye la rehabilitación integral de instituciones, como en este caso. También la reapertura de 50 escuelas rurales y la repotenciación de otros planteles antes del invierno. Para el ministerio, desde que lo asumí, una prioridad ha sido hacer el levantamiento de información de la zona costa para hacer la prevención del tema de las lluvias, porque lo que queremos es prevenir para minimizar los riesgos. Equipos técnicos recorren ya las instalaciones a escala nacional para levantar datos. Las intervenciones empezarán a inicios del próximo año. Queremos que nuestros niños no se vean afectados por el invierno, queremos que las infraestructuras puedan tener mejores condiciones y estamos trabajando en función de ese tema. El 2026 será un año de mejoras en el sistema educativo, asegura la ministra de Educación, Deporte y Cultura, Gilda Alcíbar, empezando por la malla curricular. Estamos trabajando en inserciones curriculares. Las inserciones curriculares son actualizaciones del currículum y lo que queremos es que los jóvenes tengan una formación que les sirva para la vida. Estamos incluyendo educación financiera, educación ambiental, estamos también incluyendo cívica y ética con más fuerza. En los establecimientos educativos, los docentes y el personal administrativo ya están listos para ejecutar los cambios. Hemos trabajado ya con las asignaturas de cívica y con las asignaturas de acompañamiento integral. Y lo que esperamos este año son las nuevas asignaturas. Aprovecharán las vacaciones para planificar. Cuando llega una nueva asignatura, adaptamos la información que tenemos y ciertos temas que se van añadiendo a los contenidos que ya se ven todos los años. Coinciden con el gobierno en la necesidad de reforzar la formación base de los niños, niñas y adolescentes. Luisa María Heredia, El Noticiero, trabajando por Ecuador. Este ha sido un año lleno de desafíos, logros y momentos que marcaron el acontecer nacional del 2025. Gracias amigos por su compañía. Esto fue Impacto Semanal, edición especial. Seguiremos informando en el 2026. Buena suerte.